Bueno, lo primero que haremos será seleccionar el objeto que tenemos dibujado en 2D, lo vamos a copiar y lo vamos a llevar a otra capa 3D, donde lo pegamos en el lugar y de ahí lo vamos a extruir. Entonces vamos a darle un espesor pequeño de manera que sea fácil que quede como una especie de lámina. Ahí, tomando una vista isométrica, vemos que ya está extruido, que lo vemos en 3D, y lo que vamos a hacer es desagruparlo utilizando eh, el- la opción de desagrupar, y vamos a armar la caja alineando vamos a construir la caja más bien, y para eso vamos a ir utilizando control L, y vamos a ir rotando a 90 grados las piezas para poder ir construyendo de a poco la caja que vamos a aplicarle posteriormente las texturas. Entonces, utilizando la herramienta alinear, vamos a ir ajustando entre cada cara de manera de ir poco a poco construyendo la figura. Las rotaciones siempre hay que considerar que tienen que ser en vista de planta o en alguna de las vistas de elevación, ya sea la frontal o la lateral, ya que en isométrica eso no es posible. Entonces procedemos a seguir ajustando la alineación de las caras, de manera a ir construyendo y a su vez siempre ir tomando la vista isométrica para ir verificando que estamos ajustando la caja como en la medida y en la proporción que corresponde, de manera que todas las aristas vayan correspondiendo. Este menú, esta herramienta de alineación, que accedemos a través del menú de herramientas, permite alinear tanto los objetos que son en 3D como los 2D. Si bien este procedimiento puede ser a veces un poco lento, la gracia que tiene es que permite tener mucha más precisión, más que hacerlo manualmente, permite que vayamos ajustándolo y que efectivamente las caras coincidan unas con otras, y no a veces a través de la precisión que nos da solamente el ojo. Aquí quedan ajustados eh, perfectamente una cara respecto de la otra. Entonces, ya una vez que terminamos y que vemos que está ajustado, podemos hacer una eh, selección de la cara a la cual vamos a aplicarle posteriormente la textura. Entonces, vamos a rotar para tener una buena vista, y en la paleta de info hay una pestaña inferior que dice que tiene que ver con el render, y vamos a ir en ese punto donde aparecen las texturas, donde seleccionamos la textura que le aplicamos a la cara. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la paleta recursos, y en la paleta de recursos vamos a buscar crear un nuevo recurso para este archivo, que es una textura de RenderWorks. Al seleccionarlo se abre esta paleta, y en el color elegimos una imagen de color, seleccionamos que la importe, y vamos a la carpeta en la cual tenemos nuestras texturas que hemos escaneado previamente. Las vamos a buscar. En este caso estaban todas en JPG, en formato JPG, y vamos a seleccionarla, le decimos que la abra, le decimos OK, y nos aseguramos de que el tile no sea ni horizontal ni vertical, de manera que no se replique en ninguno de los dos sentidos. Y le decimos OK. Eso quiere decir que se agrega dentro del listado de textura en los recursos del archivo que tenemos actualmente. Entonces ahí vamos viendo cuál es el nombre, elegimos la textura y queda inmediatamente aplicada en el objeto. Ahora, si aplicamos el render directamente, nos vamos a dar cuenta que la textura no va a aparecer a menos que nosotros eh, desde la paleta de atributos le asignemos un color de relleno, un sólido. Al momento de hacerlo, la cara aparece
rellena y la textura va a aparecer aplicada, pero como no está a escala, lo que tenemos que hacer es directamente desde la paleta ir a ajustar la escala, y eso es un procedimiento bastante simple. Como ven, solamente se ajusta y lo ajustamos a la cara manualmente. Es una manera, también se puede hacer a través del offset. Y volvemos a modo alambre para ver la figura, lo volvemos a renderizar y ahora vamos a elegir otra cara y vamos a volver a repetir el mismo procedimiento. En este caso lo que vamos a hacer es buscar la otra cara. En este caso vamos a tomar la cara superior y vamos a volver a hacer el procedimiento de ir y generar desde los recursos, generar un recurso nuevo que va a ser la textura. En el caso de la versión nueva aparece solo como textura. Volvemos a la imagen, la importamos, volvemos a nuestro archivo y buscamos la textura correspondiente. Esta textura que está correspondería a la textura superior o inferior, en este caso de la caja, y también desactivamos los tiles, le volvemos a hacer el OK y procedemos a crear esa textura y va a aparecer en nuestra librería de recursos. La buscamos en nuestra paleta de info del objeto y una vez aplicado volvemos a hacer el render, y igual que la vez anterior no aparece mientras no le coloquemos el color sólido. Tenemos que nuevamente escalar, en este caso la figura. Eso también lo hacemos manualmente hasta que se ajuste y vamos a volver a buscar otra cara para aplicar la textura y posteriormente renderizar. Entonces vamos a aplicarle un color de relleno inmediatamente, así se arma tres caras de la caja inmediatamente. Y bueno, teníamos la textura previamente cargada, la aplicamos y en este caso la textura viene rotada, por lo tanto tenemos que no solamente agrandarla en su escala para que se ajuste, sino que también vamos a tener que rotarle. Eso lo podemos ingresar numéricamente en 90 grados y eso va a permitir que la textura se pueda ubicar como corresponde. Ahora, a través del offset horizontal y vertical, lo que podemos usar es volver a la paleta de info del objeto y ver las medidas que tiene, y a través de las medidas podemos llevar a la textura, en el caso del offset horizontal, a 0, y en la de vertical tomamos la altura que debe tener en la cara, o sea, en este caso 9.6, y la ajustamos numéricamente, que es la otra manera de ajustar la escala. Y si tenemos un pequeño desfase lo corregimos manualmente. Y volvemos a modo alambre y vamos a buscar aplicar una luz para asegurarnos que la iluminación del objeto quede correctamente. Y por error movimos una cara, así que vamos a volver a la posición anterior y vamos a ajustar la luz de manera de que la cara que tenemos construida pueda iluminarse adecuadamente. En este caso la cara la tenemos,
nos faltan 3 de las 6 caras. Entonces vamos a volver a la vista de planta y vamos a mover podemos hacerlo a través de las coordenadas, ubicar la luz, o a través de control M, que abre la paleta mover el objeto seleccionado. Posicionamos la luz a una distancia que nos permita iluminar la cara para que se pueda apreciar mejor en el render y no quede tan oscuro. Entonces lo que hacemos, lo mismo que hicimos con la otra cara, la seleccionamos, le aplicamos la textura, que es la textura frontal, y también tenemos que ajustar la rotación, que también lo hacemos en 90 grados, y la escala podemos repetir lo que hicimos con la otra cara, donde le dimos 0 al offset horizontal y menos 9.6, que es la altura que tiene la cara, para que se ajuste a esa altura la figura. Nos quedó abajo, y lo que hacemos ahora es agrandarlo manualmente, y como vemos la textura viene invertida, pero utilizando los botones que trae la paleta ahí de la textura, le hacemos un flip y inmediatamente la textura se ajusta. Ahora, aquí dentro del proceso de construcción del modelo hubo un problema, que se montó 2 veces la cara lateral sobre la cara que ya tiene el render. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es alinear esa cara. Aquí vemos que hay 2 objetos extruidos, seleccionamos una de ellas, y como lo hicimos al principio, seleccionamos 2 caras que puedan ser alineadas en planta, y le vamos a pedir alinearse hacia la derecha. Hacemos OK y revisamos, y ahí tenemos la cara faltante. Vamos a construir una base para que la sombra que está arrojando el objeto caiga sobre una superficie, y vamos a vamos a extruirla en un valor negativo para que baje y no tape parte de la caja. Ahora, como esta caja no está alineada con coordenadas, al verlo en una vista, la base va a estar cubriendo parte de nuestro modelo. Entonces lo que tenemos que asegurarnos es, trabajando en alambre más rápido, tomamos una vista frontal y vamos a utilizar una línea de referencia en la base de la caja, una línea bidimensional, y vamos a desplazar hacia abajo un valor negativo en I, y alinear la base con la línea, y de ese modo aseguramos que quede correctamente ubicado la base en el borde inferior de la caja. Volvemos a la vista isométrica y aplicamos el render, y ahí podemos ver que la sombra se está proyectando contra la sombra de la caja, contra esta base. Ahora, cuando nos acercamos para verlo en detalle, podemos observar que la textura de la cara lateral, que fue la que alineamos al final, está invertida. Por lo tanto, tenemos que volver a hacer el procedimiento que hicimos con la otra cara, donde le hicimos un flip, y con eso basta para ajustarlo. Ahí vamos a ajustar un poco la escala, de manera que no se salga. Está un poco más grande, y vamos a corregir el offset y de manera de que se pueda desplazar más hacia arriba y quede lo más
ajustada posible a la realidad. Y volvemos a renderizar para que el objeto se vea bien y desaparezcan esos vértices blancos que aparecieron cuando ajustamos la textura. Y eso es, ahí queda.